Bueno, buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a tocar un estudio que es el estudio Énfasis Heart Failure, que básicamente habla sobre el uso de plerenona en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica con sintomatología leve. Recuérdense que el uso de plerenona está avalado por la Guía de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, quiere decir que este uso de plerenona básicamente la guía recoge que podemos utilizar eplerenona en determinado número de pacientes. Entonces, cuando habla del uso de plerenona, ¿qué es lo que dice la guía? La guía le da una clase 1, un nivel de evidencia A. Recuérdense que la guía recomienda algunos medicamentos para insuficiencia cardíaca que son el pilar del tratamiento de insuficiencia cardíaca. Son los YECA, son los ARA en el caso que no se puede utilizar los YECA, los beta bloqueadores y los bloqueadores del receptor del mineralocorticoide, como en este caso es la eplerenona. Ahora, ¿qué estudios recoge la guía de insuficiencia cardíaca para decir que podemos utilizar eplerenona? Básicamente, cuando uno revisa la guía, nos manda a la referencia 121 y a la referencia 122. La referencia 121 nos habla sobre el estudio RALES, que es el uso de espironolactona, pero la referencia 122 nos habla sobre el estudio, en este caso el estudio que vamos a tocar, que es el estudio énfasis. Entonces recuerden ya que las drogas que han cambiado el tratamiento de insuficiencia cardíaca, las drogas que han cambiado la, la forma de tratar insuficiencia cardíaca, básicamente son quienes son los YECAs, los beta bloqueadores, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Básicamente esos son los pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ahora, para conocer un poco quiénes son las personas que han hecho posible este estudio, básicamente es el doctor Fayed Sanat, es un profesor de terapéutica y cardiología, jefe de la División de Insuficiencia Cardíaca, Hipertensión y Cardiología Preventiva del Departamento de Enfermedades Cardiovasculares del Hospital Académico en el Centro de Investigación Clínica. Y el doctor Bertrand Pritt, profesor de medicina en la Universidad de Michigan. Este estudio fue publicado en la revista New England Journal y es un estudio doble ciego. Básicamente 2.737 pacientes. ¿Y cuál es la diferencia con el estudio RALES? O sea, ¿por qué es importante saber este, sobre el estudio énfasis? ¿Cuál es lo importante? La diferencia básicamente con el estudio RALES es que en este estudio han ingresado pacientes en clase funcional NIHA 2, o sea, pacientes con una clase inferior a lo del estudio RALES. Recuérdense que los pacientes del estudio RALES, la mayoría de los pacientes eran pacientes con clase funcional 4. Habían algunos pacientes con clase funcional 3, pero la mayoría de los pacientes eran clase funcional 4. Pero en el estudio énfasis, lo importante de este estudio es que nos dan ya con clase funcional 2, un importante avance. Recuérdense los criterios de exclusión e inclusión en este estudio fue pacientes mayores de 55 años o más que tenían un diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica con una fracción de eyección reducida. La duración de la insuficiencia cardíaca debía ser por lo menos de 4 semanas. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo menos del 30% por una ecocardiografía, por una ventriculografía o por una resonancia magnética nuclear o podría ser por una tomografía. La clase funcional, como les vuelvo a repetir, la clase funcional del paciente para ingresar a este estudio tenía que ser una clase funcional 2. Recuérdense nuevamente que una clase funcional 2 es cuando el paciente todavía no está completamente limitado a la actividad física. El tratamiento, otro de los criterios de inclusión es que el tratamiento con el objetivo óptimo a las dosis máxima tolerada. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente ya debería estar con YECAS o ARAS, ¿no es cierto? Y si es posible, tendría que estar ya con dosis tituladas al máximo. Recuerden, si por A o B yo tengo un beta bloqueador, mi paciente está con bisoprolol y mi paciente está con 2.5 de bisoprolol, ¿qué me dice este estudio? O sea, ¿cuál es el criterio de inclusión? Me dice, oye, trata de llevarlo a la dosis máxima tolerada. Entonces,
Si mi paciente está con 2.5, yo trataré de llevarlo a 5, a 7.5, a 10 miligramos de bisoprolol. Si fuera carvedilol, trataríamos de llegar a 25 cada 12. ¿Se dan cuenta? Entonces, iguales en los IECAS. Si el paciente ya está con enalapril, entonces yo trataría de que el paciente esté con 20 miligramos, 10 miligramos cada 12 horas. O sea, una de las cosas importantes del estudio trata de llevar al paciente al máximo nivel que puedas alcanzar con los beta bloqueadores o con los ARA2. Otra de las cosas importantes, recuérdense también una diferencia importante con el estudio orales. ¿Cuál fue uno de los problemas con el estudio orales? La hipercalemia. Entonces, en este estudio, ¿qué se tuvo que hacer? Se tuvo que hacer que en el criterio de inclusión los pacientes tengan una vigilancia del potasio sérico, ¿ok? Y si tenían un potasio sérico mayor a 5, pues no podían ingresar al estudio. Recuérdense, la aleatorización debía ocurrir dentro de los 6 meses después de una hospitalización por causa cardiovascular. Pacientes que no habían sido hospitalizados por un problema cardiovascular dentro de los 6 meses anteriores a la selección podrían inscribirse. O sea, si un paciente que ha tenido una hospitalización por insuficiencia cardíaca entraba, pero ¿qué pasaba si un paciente quería entrar y no tenía hospitalización? En ese caso, le tenías que medir el BNP o el ProBNP. Pero el estudio, ¿qué datos nos da? O sea, nos da que deberíamos tener un BNP menos de 250 y un ProBNP N terminal menos de 500 si es varón y menos de 750 si es mujer. Recuérdense que los valores que nos dicen, o sea, ¿qué nos están diciendo estos valores? Que el paciente, o sea, realmente está un poco descompensado, o sea, no nos está pidiendo valores menores de 50, menores de 300 para el ProBNP, para el ProBNP-NT terminal. O sea, ¿qué quiere decir? Que son pacientes básicamente que tienen ya algún problema y tienen necesidad de que entre un IEC, que entre un antagonista de aldosterona para su tratamiento. Los criterios de exclusión clave fueron infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, con un nivel de potasio sérico mayor a 5, una tasa de filtración glomerular menor a 30, o sea, pacientes en falla renal o pacientes con enfermedad renal crónica no entraban. Y otra de las causas importantes es, por ejemplo, si el paciente necesitaba un mineralocorticoide, un antagonista del mineralocorticoide, ya de por sí, o sea, por indicación del nefrólogo o por indicación de cirrosis hepática, por indicación de alguna otra patología, ese paciente no entraba al estudio. Ahora, ¿cómo se hizo el diseño del estudio? Obviamente se hicieron dos brazos, un brazo placebo y un brazo de eplerenone. En este caso, el, ¿cómo cómo se ingresaron los brazos? Primero se tuvieron que hacer 25 miligramos, esa fue la dosis de inicio del estudio, y posteriormente se fueron a eplerenone 50 miligramos. ¿Cuánto tiempo se hizo el seguimiento? 21 meses, eso lo vamos a ver después. ¿Y en qué momento o cuánto tiempo después comenzaron a hacer el escalamiento de 25 a 25, 4 semanas después? O sea, no se inició inmediatamente. Y recuérdense que para hacer el seguimiento, lo que hace el estudio Rales es que les comienzan a tomar el potasio a los 7, a los 15, a los 3 meses. En este caso, también para tú titular la dosis a la alta de eplerenone, lo que tienes que hacer es medir el potasio. Después se investigaron a los pacientes cada 4 meses y se les indicó que disminuyeran la dosis del fármaco del estudio si el potasio sérico, recuerden es importante, si el potasio sérico está en 5.5 a 5.9 se disminuye la dosis y si sube de 6 se retira el medicamento. Ya vamos a tocar el punto primario de insuficiencia cardíaca. En el estudio se pusieron 2.737 pacientes. ¿Cuántos centros? 272 centros y en 29 países. El seguimiento fue de 21 meses. El inicio de la aleatorización comenzó en marzo del 2006 y el cierre del estudio fue en mayo del 2010. 178 centros, 29 países, 1.373 en el grupo placebo, 1.364 en el grupo espironolactona. Después dejaron de tomar el medicamento
por alguna razón, básicamente efectos adversos, 228 pacientes en el grupo placebo y 222 en el grupo de eplerenona. Después hubo una pérdida de pacientes de 15 en el grupo placebo, 17 en el grupo eplerenona. El 25 de mayo fue el día donde básicamente se tuvo que suspender el estudio. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Las características basales de los pacientes. Recuérdense, en eplerenona la edad de los pacientes fue 68 años. El sexo femenino 22%, la presión arterial sistólica 124, importante. Recuérdense que la eplerenona puede bajar la presión y miren los pacientes, tiene 124 de presión arterial sistólica. Otro dato importante, que la FEBI tiene que estar menos de 26%. Hay casos donde uno podría estar tentado a utilizar eplerenona con pacientes con fracción de eyección mayor a 40, 35, 36, pero dense cuenta acá en el estudio la FEBI ha sido 26%. El que tuvo mayor FEBI sería 30, 31% y el de menor 22%. Las causas isquémicas 951, 69% y no isquémico 410. Una de las cosas importantes, acá les hago notar el estudio Rales, la FEBI era de 25.2%. En los IECAS, ahora en la terapia de inicio del tratamiento con eplerenone, miren, tenemos diuréticos, casi 84% de pacientes. ¿Qué te quiere decir esto? Que la mayoría de pacientes que están metidos en el estudio son pacientes que son más complejos. ¿Por qué? Porque ya están utilizando diuréticos. IECAS, el 78%, beta bloqueadores 86%. Otra de las cosas curiosas es el uso de digoxina, que incluso lo traigo a comparación con el Rales. ¿Por qué? Porque en el estudio Rales 75% utilizaba digoxina. Recuérdense que son estudios que se han hecho en épocas diferentes y que ya en este caso para el estudio con eplerenona, para el estudio énfasis, lo que estamos viendo es de que el uso de beta bloqueadores está más difundido, o sea, ya es básicamente los estudios copérnicos, los CIVIS ya se han publicado y en este caso el paciente ya o el médico ya está más sensibilizado a utilizar estos medicamentos. El uso de dispositivos de DAI, 13%, de un DAI más vesincro, un 4%, bajo todavía, es por la época. Ahora, ¿cuáles han sido qué es lo que se buscaba básicamente? Los outcome, básicamente los outcome primarios, hospitalización por insuficiencia cardíaca. En este caso, 249 pacientes en el grupo eplerenona tuvieron una causa de hospitalización por insuficiencia cardíaca o por muerte por causa cardíaca y 356 pacientes en el grupo placebo. El RR fue, el intervalo de confianza fue significativo. Los efectos de la eplerenona sobre este resultado fue consistente en un análisis no ajustado. O sea, básicamente que esto que estamos viendo, que haya una disminución en la hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte por causa cardíaca, nos está diciendo que eso ha sido, en los diferentes grupos que se ha hecho, ha sido consistente. Muerte por cualquier causa o hospitalización por insuficiencia cardíaca, nuevamente 270, comparado con 376, más o menos 100 muertes menos en un periodo de seguimiento de 21 meses. Hospitalización por cualquier causa, en el grupo de eplerenona 408 pacientes, mientras que en el grupo placebo 491 pacientes. Y importante, y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, no lo demás, solo por insuficiencia cardíaca, pacientes descompensados por insuficiencia cardíaca, por falta de tratamiento, porque no se adhieren al tratamiento, porque empeoran. En este caso, 164 fueron hospitalizados por insuficiencia cardíaca comparado con 253 pacientes en el grupo placebo. Este dato es importante. Recuerden nosotros que lo que tratamos de evitar
y es un estudio que demuestra una fuerte correlación, es de que el paciente no reingrese nuevamente, o sea, que reingrese nuevamente a hospitalización por insuficiencia cardíaca es menor utilizando eplerenona. Este ya es un resumen de lo que estábamos hablando: muerte por causa cardiovascular 249 comparado con 356, muerte por cualquier causa 171 con 223. Ahí tenemos los valores de P, los intervalos de confianza. Entonces es un estudio fuerte. Ahora, recuerden el número total de hospitalizaciones, incluida la segunda y posteriores hospitalizaciones, fue también menor en el grupo de eplerenona. 750 versus 961 del grupo placebo, para una reducción del 24%. En este caso están tomando hospitalizaciones de diferente. Por ejemplo, puede haber un paciente que se ha hospitalizado 2 veces. Entonces, es por eso que el valor cambia de 750 a 961, porque teníamos valores diferentes más arriba. Pero acá ya están contabilizando, puede haber que un paciente o dos o varios pacientes hayan reingresado. Entonces, eso se cuenta como un número de hospitalizaciones. Recuérdense, el seguimiento fue de 21 meses. Otra de las cosas importantes que hay que tomar en el estudio énfasis es el potasio. En el estudio, al final del estudio, publicado en un England Journal, hacen bastante hincapié sobre la seguridad de la medicación. Entonces han revisado lo que es el potasio sérico y han comparado eplerenona, que ha habido 158 versus 96. Pero el potasio sérico peligroso, que es de más de 6, ha habido solo en 33 comparado con 25. La tasa de filtración glomerular 3 y 1.29. Los efectos adversos, nuevamente, la hipercalemia, la hipocalemia, la falla renal y la hipotensión de 46. Recuérdense que cuando analizamos los valores basales, las presiones arteriales de los pacientes estaban en 126, 125. Entonces, tener cuidado con iniciar eplerenona en pacientes con hipotensión, porque ya el paciente ya viene con IECA, ya viene con ARA o ya viene con beta bloqueador. Entonces, tener cuidado con eso. En este estudio, como se anticipó, hubo una mayor incidencia de hiperpotasemia entre los pacientes que recibieron eplerenona. Este hallazgo subraya la necesidad de medir el potasio sérico en serie y ajustar la dosis de eplerenona en consecuencia. Intentamos minimizar el riesgo de hiperpotasemia al excluir a los pacientes con un nivel basal de potasio sérico superior de 5 milimoles por litro. Recuerden, si nosotros queremos utilizar un eplerenone, básicamente nosotros tenemos que conocer el estado del potasio de nuestros pacientes y la tasa de filtración glomerular, que lo puedes hacer previo al inicio del tratamiento. Nuevamente, una de las cosas que también se vigiló fue la creatinina. En eplerenone 0.15, o sea, 0.35 miligramos por decilitro, 0.07, o sea, un poquito más se elevó con eplerenone.